La tormenta seguía rugiendo, pero Mara no sentía el peso de la lluvia. No era el agua lo que la empapaba, sino el miedo que aún no había logrado quitarse de encima. Su vida había dado un giro que ella nunca imaginó, vendida por su propio padre a un hombre cruel. Un destino sellado que la haría pasar el resto de sus días al servicio de un hombre despiadado. Sin embargo, esa noche, bajo la lluvia, Mara fue rescatada por un guerrero apache. Kuma no solo la había salvado de las garras de su cruel destino, sino que también había despertado algo dentro de ella, algo que ni siquiera ella sabía que existía, una chispa de esperanza. La joven no entendía lo que sentía por Kuma, pero lo que sí sabía era que estaba dispuesta a seguirlo, a descubrir qué más la vida le tenía preparado. La historia de Mara y Kuma no sería solo de escape. Sería una historia de lucha, de amor prohibido y de un destino entrelazado con los hilos del pasado. Pero aún había más. Un enemigo en la oscuridad aguardaba, y lo que parecía ser un rescate en medio de la tormenta pronto se convertiría en una lucha por la supervivencia y por algo mucho más grande, la libertad. Si te ha cautivado esta historia, no olvides darle me gusta, suscribirte y dejar un comentario abajo. Cuéntame desde qué país y ciudad estás viendo esta historia. Me encantaría saber de dónde te encuentras. La oscuridad era espesa, pero no impedía que los ojos de Kuma brillaran con determinación. Con cada paso que daba a través de la tierra mojada, su agudeza aumentaba, como un lobo en la noche que siente cada movimiento. Mara, en sus brazos, temblaba, no solo por la lluvia que azotaba su piel, sino por la incertidumbre de lo que vendría. No sabía quién era este hombre, ni qué quería de ella. Todo lo que sabía era que en sus brazos se sentía, por primera vez, un atisbo de seguridad. Kuma, a pesar de su imponente figura, no dijo una palabra mientras avanzaba. Cada movimiento era preciso, y su concentración no se veía afectada por la tormenta ni por el peso de la joven que cargaba. En su mente, solo había una cosa, protegerla. En las profundidades de su corazón apache, sentía que había algo en Mara que lo conectaba a su propio destino. No era solo una joven víctima, era alguien que, por alguna razón, él debía salvar. El campamento de Kuma estaba en las afueras del bosque, una pequeña cueva oculta por los árboles. Mientras Mara trataba de calmar su respiración agitada, le dirigió una mirada al hombre que la había rescatado, intentando encontrar respuestas en sus ojos. ¿Por qué la había salvado? ¿Qué buscaba de ella? Pero Kuma no parecía dispuesto a compartir sus pensamientos. Con un gesto firme, la dejó cerca de un fuego encendido y se apartó para preparar algo de comida. Mara sentía una mezcla de emociones. El alivio de estar lejos de Harlem Creek, pero también la creciente inquietud sobre qué futuro la esperaba ahora. ¿Realmente podía confiar en Kuma? El guerrero apache parecía ser su única esperanza, pero, por dentro, Mara sentía que algo mucho más profundo la unía a él. Algo que no podía explicar. Mientras observaba el fuego chisporrotear, el sonido de la tormenta afuera se convirtió en un susurro distante, casi insignificante frente a la tensión que se formaba entre ellos. Al final, fue Kuma quien rompió el silencio, su voz grave y controlada. No necesitas temerme, pero tampoco puedes ignorar lo que está por venir. Harlem Creek no se detendrá. Y en este mundo, Mara, no hay mucho espacio para los débiles. Sus palabras fueron directas, duras, como la verdad que rara vez se dice en voz alta. Mara lo miró, sintiendo un peso en su pecho. Las palabras de Kuma no solo eran un aviso, eran una promesa de que el peligro aún no había pasado. La mañana siguiente llegó con una luz tenue que apenas penetraba las nubes. El aire estaba fresco y húmedo, y la tormenta había dejado su huella en la tierra, creando un manto gris sobre todo el paisaje. Mara despertó entre las sombras de la cueva, acurrucada cerca del fuego que Kuma había mantenido encendido toda la noche. Al principio, no sabía si estaba soñando o si lo que había vivido era real. El hombre que la había rescatado la observaba desde una esquina, con sus ojos oscuros fijos en ella. ¿Cómo te sientes?, preguntó Kuma sin acercarse. Su voz era profunda, casi resonante, y aunque no mostraba ninguna emoción, Mara podía sentir el peso de su preocupación detrás de esas palabras. Era difícil entenderlo, pero había algo en el que la hacía sentir una mezcla de gratitud y desconfianza. Como un guerrero apache, un hombre tan ajeno a su vida, podía ser su salvador. ¿Y qué le esperaba ahora? Mara se incorporó lentamente, observando los alrededores. A pesar del peligro, la sensación de estar a salvo le daba fuerzas.
En ese momento, fue cuando Kuma se acercó con una pequeña bolsa de piel, sacando de ella algo de comida. No hay tiempo para descansar, dijo de manera rotunda. Harlem Creek no se rendirá. Y si no te mueves pronto, serás su presa. A esas palabras, un escalofrío recorrió la espalda de Mara. Sabía que el hombre cruel que la había comprado no dejaría que la escapatoria fuera tan fácil. Sin embargo, Mara no pudo evitar sentir una extraña conexión con Kuma. A medida que compartían un silencioso desayuno, sus miradas se cruzaban más a menudo. Había una tensión invisible entre ellos, como si ambos estuvieran luchando contra algo que ni ellos mismos entendían. Pero por encima de todo, Mara sabía que había algo mucho más profundo, algo que no se podía explicar con palabras. ¿Sería posible que, entre tanta violencia y desesperación, pudieran hacer una chispa de amor genuino? Solo el tiempo lo diría. Mientras la mañana avanzaba, Kuma se levantó de repente, observando hacia el horizonte. No es seguro aquí. Nos moveremos hacia el norte, más allá de las tierras de Creek. Ahí encontraremos refugio. Mara asintió, sin palabras. Aunque su corazón latía con rapidez por la incertidumbre del camino por delante, sentía que seguir a Kuma era su única opción. No sabía qué les depararía el futuro, pero en ese momento, la vida que había conocido ya no existía. Todo lo que importaba era la supervivencia y la promesa de que, tal vez, ella podría encontrar algo que nunca antes había tenido, libertad. El viaje hacia el norte comenzó al amanecer, cuando la neblina aún cubría la tierra, haciendo que los árboles parecieran fantasmas en la distancia. Kuma avanzaba como una sombra, sus pasos firmes y silenciosos sobre el terreno resbaladizo. Mara lo seguía, sin hacer ruido, pero con una creciente inquietud. Cada ruido, cada susurro del viento, la hacía preguntarse si Harlem Creek los estaba buscando. Sabía que el hombre que la había comprado no se detendría hasta encontrarla, y la sola idea de volver a caer en sus manos helaba su sangre. Kuma, al parecer, no temía nada. Su calma era aterradora para Mara. Caminaba con la seguridad de un hombre que había visto las peores caras de la vida y había sobrevivido. Sin embargo, cada vez que sus ojos se encontraban, Mara veía una sombra, algo que no se veía en su exterior, un dolor oculto, un sacrificio no contado. Por más que intentaba, no podía evitar sentir una profunda curiosidad por el hombre que la había rescatado. ¿Por qué lo había hecho? ¿Qué le debía a ella? La jornada avanzó, y pronto se adentraron en un terreno mucho más árido, donde la vegetación era escasa y las sombras de los árboles desaparecían. A medida que el sol subía, el calor se volvía casi insoportable. Mara estaba agotada, pero su cuerpo resistía, impulsado por una fuerza desconocida. Cada paso la acercaba más a un destino incierto. Pero, a la vez, la alejaba de la pesadilla que había sido su vida antes del rescate. Sin embargo, mientras caminaba, no podía dejar de pensar en lo que realmente había dejado atrás. ¿Su vida como esclava? ¿Su futuro con Harlem Creek? Aquel mundo oscuro no parecía pertenecerle ya. Sin previo aviso, Kuma se detuvo en seco. Levantó la mano en señal de alerta, y con una mirada que lo decía todo, ordenó a Mara que se agachara detrás de una roca. «Están cerca», murmuró en voz baja. El sudor recorría su rostro, y sus ojos escaneaban el paisaje con rapidez. Harlem Creek había enviado a sus hombres. La persecución había comenzado. La atmósfera se volvió tensa, llena de silenciosos temores. Mara podía oír el eco lejano de los caballos, el trote que retumbaba en su pecho. «No hay tiempo», dijo Kuma con frialdad. «Nos movemos ahora, antes de que nos rodeen». Sin esperar respuesta, se levantó y comenzó a correr hacia el norte, guiando a Mara hacia una serie de colinas que se extendían como un laberinto de rocas. Mara lo seguía a duras penas, el miedo apoderándose de ella con cada paso. Su respiración se agitaba, y las piernas le temblaban, pero el impulso de la supervivencia la mantenía en movimiento. Sabía que si se quedaban atrás, no habría esperanza. La tierra temblaba bajo los cascos de los caballos. Mara podía escuchar cómo el sonido de la persecución se hacía cada vez más cercano, como una sombra que se cernía sobre ellos. Kuma no dejaba de moverse con una destreza sobrenatural, guiándola a través del terreno rocoso y accidentado. No había tiempo para descansar, no había espacio para el miedo. «Corre, Mara», le ordenó con una firmeza que hizo que su corazón latiera más rápido.
Los pasos de su perseguidor estaban demasiado cerca. Harlan Creek no iba a permitir que una simple chica se le escapara. Para él, Mara era una propiedad más, un objeto que se había comprado con su dinero, y no pensaba dejarla escapar tan fácilmente. El hombre cruel y despiadado había reunido a varios de sus hombres, todos armados hasta los dientes, con la intención de encontrarla a toda costa. Sabía que no solo era una cuestión de control, era cuestión de poder. Si ella lograba escapar, su autoridad sería cuestionada, y eso nunca lo permitiría. Sin embargo, los hombres de Creek no contaban con Kuma, un guerrero que no solo conocía la tierra, sino que entendía sus secretos más profundos. Había crecido en la naturaleza salvaje, y sus pies se movían con agilidad, esquivando rocas y arbustos como si fuera uno con el paisaje. Mara lo seguía de cerca, luchando por mantener el ritmo, pero sus piernas ya no respondían como antes. El cansancio la estaba venciendo, y sus pulmones parecían estar a punto de estallar. Pero no se detuvo. No podía. En un momento de desesperación, Mara tropezó y cayó al suelo, el golpe resonó contra la piedra, pero rápidamente se levantó. Kuma, sin mirarla, la tomó de la mano y la arrastró hacia una pequeña cueva oculta en las rocas. El aire dentro era fresco y seco, pero el sonido de los caballos y los gritos de los hombres de Creek seguía resonando cerca. Ambos se quedaron en silencio, sus respiraciones entrecortadas, mientras esperaban que el peligro pasara. «Esto no durará mucho», murmuró Kuma con una calma aterradora. «Sabían que te escaparías, y lo están haciendo todo para encontrarnos». Mara lo miró, sintiendo una creciente admiración por su control, pero también un miedo profundo. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó con voz quebrada. «¿Cómo vamos a sobrevivir?». Kuma la miró por un instante, y por primera vez, una leve sonrisa cruzó su rostro. «Te protegeré. Pero primero, tienes que confiar en mí». La cueva en la que se habían refugiado estaba fría y oscura, un respiro en medio del caos, pero Mara no pudo relajarse. Los ecos de los cascos de los caballos seguían resonando en su mente, como un recordatorio constante de que no estaban a salvo. Kuma permanecía en silencio, escuchando con atención, sus ojos penetrantes fijos en la entrada de la cueva, como un animal acechando a su presa. A pesar de la calma en su rostro, algo en él decía que el peligro aún estaba cerca. «No podemos quedarnos aquí mucho tiempo», dijo Kuma en voz baja, su tono grave y preciso. «Harlan Creek conoce bien esta región, y no se detendrá hasta encontrarnos. Necesitamos salir antes de que nos rodeen». Mara asintió, el miedo ya no era solo una emoción pasajera, era un peso constante en su pecho. A pesar de la fuerza de Kuma, a pesar de todo lo que él representaba, ella sabía que la situación se estaba volviendo cada vez más desesperada. Mientras se preparaban para abandonar la cueva, Kuma comenzó a hablar de su pasado, algo que rara vez hacía. «Crecí en las montañas», dijo, sus ojos fijos en el horizonte mientras se ajustaba la mochila. «Mi gente vivió aquí, luchando por mantener nuestras tierras libres. Todo lo que conozco, todo lo que soy, lo aprendí bajo esta tierra. Pero los hombres como Creek, ellos vienen y destruyen todo lo que tocamos. No piensan más allá de su codicia». Mara lo observaba, notando la tristeza que invadía su voz. Nunca lo había visto tan vulnerable, y eso despertaba en ella una sensación de proximidad, de confianza. A pesar de la gravedad de la situación, Mara no pudo evitar sentirse tocada por sus palabras. En medio de la desesperación, había algo en Kuma que la hacía sentir menos sola. Sin embargo, la realidad del peligro seguía siendo palpable. No había tiempo para demasiados pensamientos ni emociones. Kuma estaba decidido a guiarlos a través de una ruta oculta que lo llevaría a una zona más segura, pero Mara no estaba segura de si podían confiar completamente en ella. Las montañas no perdonaban, y cualquier error podría ser fatal. Mientras se adentraban en el corazón de las montañas, Mara sentía como la tierra se volvía más hostil a cada paso. Los caminos estrechos, las rocas traicioneras, el viento gélido que cortaba la piel, todo parecía diseñado para hacerlos caer. Pero Kuma parecía conocer cada rincón, y en sus movimientos, Mara percibió una determinación inquebrantable. Era imposible no confiar en él, a pesar de los riesgos. «Vamos a sobrevivir», dijo Kuma con una calma que contrastaba con la tensión del momento. «Juntos». La oscuridad de las montañas era implacable. Mara y Kuma se movían en silencio absoluto, apenas respirando, con la sensación de que el viento mismo los observaba.
Cada paso que daban parecía resonar en la inmensidad de las rocas, como si la tierra misma estuviera presionándolos a avanzar. El sol ya se había ocultado, y la fría oscuridad de la noche los rodeaba. Pero no se detuvieron. El tiempo estaba en su contra, y sabían que los hombres de Crick aún los seguían de cerca. A lo lejos, una serie de luces brillaban débilmente, y Mara las distinguió como una pequeña aldea. «¿Qué es eso?», preguntó, su voz apenas un susurro. Kuma, que había estado atento a todo a su alrededor, se detuvo un instante y observó la dirección de las luces. «Es una aldea de comerciantes, de personas que cruzan estas tierras. Ellos no nos harán daño, pero debemos ser discretos. No podemos arriesgarnos a que nos encuentren». Mara asintió, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Sabía que la aldea podría ser un refugio temporal, pero también un lugar donde podrían traicionar su ubicación. Mientras avanzaban, los ecos de las voces humanas se volvían más claros, y las sombras de las casas aparecían ante ellos. A lo lejos, se podía escuchar el murmullo de una conversación, risas que se perdían en el viento. «Vamos, rápido», murmuró Kuma, apurando el paso. Pero al dar el siguiente paso, Mara tropezó con una piedra. El sonido de la caída resonó en el silencio nocturno. Inmediatamente, las luces de la aldea se apagaron, y un silencio mortal llenó el aire. La trampa se había cerrado. No era posible que no los hubieran escuchado. Unos segundos después, un par de figuras aparecieron en la entrada del campamento, con linternas en mano, mirando en su dirección. Kuma reaccionó al instante, agarrando a Mara y arrastrándola hacia la oscuridad. «No debemos ser vistos», susurró con urgencia, y ella, temblorosa, hizo lo que él le indicó. Con el corazón en un nudo, Mara sentía como su mundo se desmoronaba, una vez más. Cada momento se sentía como un paso más hacia su destino inevitable, uno que ya no podía controlar. A pesar del miedo, Mara comenzó a notar algo en Kuma que no había visto antes. La forma en que se movía, con una precisión casi sobrenatural, parecía indicarle que él había hecho esto muchas veces. La lucha por sobrevivir, la constante huida. Era un hombre marcado por la guerra, por el exilio, por un dolor que se ocultaba debajo de su imponente exterior. Pero lo que más la sorprendió fue que, a pesar de toda esa dureza, en sus ojos había algo más. Algo que se encendía cada vez que la miraba, un propósito. Y, en ese momento, Mara no estaba tan segura de si ese propósito incluía salvarla o algo más grande, algo que no entendía aún. El aire estaba tenso, cortante. Cada movimiento que hacían parecía resonar en la noche. La aldea ahora estaba a solo unos metros, pero Kuma había decidido llevar a Mara hacia una ruta secundaria, más oscura y menos transitada. La luz de las linternas seguía moviéndose en la distancia, y el sonido de los pasos de los hombres de Crick se acercaba lentamente. Si alguien los veía, sería el final. Pero Kuma no parecía preocupado, sus ojos se mantenían enfocados en la oscuridad, como si todo estuviera bajo control, como si supiera exactamente qué hacer en cada momento. Mara lo miró en silencio, sintiendo que algo dentro de ella se estaba quebrando. Aunque sus piernas estaban cansadas y su cuerpo deseaba rendirse, algo en él le daba fuerza. Aún no entendía por qué Kuma la había rescatado ni qué lo motivaba. Él no había hablado mucho sobre su vida, sobre su gente, pero cada acción que realizaba, cada movimiento, le decía que había vivido demasiadas batallas. La guerra no solo la libraba con los hombres de Crick, sino con algo mucho más grande, su propio pasado. De repente, se detuvieron. Kuma alzó la mano, indicándole que se quedara quieta. Mara contuvo el aliento. Al fondo, a unos pocos metros, una figura apareció entre las sombras. Un hombre alto, con una cicatriz profunda que cruzaba su rostro. La figura se acercó lentamente, observando con atención cada rincón del bosque. «¿Qué haces aquí, Kuma?», dijo en voz baja, pero con autoridad. Kuma no respondió inmediatamente, y un escalofrío recorrió la espalda de Mara. ¿Qué significaba esa presencia? ¿Por qué alguien tan temible parecía conocer a Kuma? «No tengo tiempo para tus juegos, Redfeather», dijo Kuma con firmeza. El hombre llamado Redfeather se acercó aún más, bajando la linterna y dejando ver los detalles de su rostro. «No es Crick quien te busca, es el pasado lo que te está alcanzando», respondió Redfeather, y por un momento, el aire entre ellos se cargó de una tensión palpable. Mara no entendía nada de lo que estaba sucediendo.
Estaba atrapada entre dos mundos, el de la persecución y el de secretos que nunca había imaginado. ¿A quién crees que engañas, Kuma? Nadie huye de su destino, ni siquiera tú. La voz de Red Theater era grave, cargada de años de historia, de traiciones y de guerra. Mara miró a Kuma, buscando alguna respuesta en sus ojos, pero Kuma no parecía dispuesto a hablar. Red Theater entonces dio un paso atrás, como si lo hubiera pensado mejor. Nos encontraremos de nuevo, amigo mío. El futuro no se puede evitar. Y sin más, se desvaneció en la oscuridad, como una sombra más entre las montañas. El aire se volvió aún más denso después de la desaparición de Red Theater. Mara no sabía si debía sentirse aliviada o aterrada. El encuentro entre Kuma y el misterioso hombre había dejado una sensación en el aire que no podía ignorar. El hecho de que Red Theater supiera sobre el pasado de Kuma significaba que había mucho más de lo que Kuma había revelado. Todo este tiempo, había estado en un constante estado de alerta, pero ahora, esa alerta tenía un nuevo significado. ¿Quiénes eran realmente los enemigos que Kuma había dejado atrás? Kuma, después de unos segundos de silencio, finalmente se giró hacia Mara, sus ojos fijos en los de ella, pero con una vulnerabilidad que rara vez dejaba ver. Él tiene razón, dijo en voz baja, casi como un susurro. Mi pasado nunca me ha dejado en paz. Y hoy, te he arrastrado a todo esto. Mara lo miró fijamente, sin poder ocultar la mezcla de emociones que sentía. No era solo la persecución lo que los unía ahora, sino algo más profundo, algo que Kuma había ocultado durante tanto tiempo. ¿Qué es lo que te persigue, Kuma?, preguntó, con la voz temblorosa. ¿Qué te han hecho? Durante un largo momento, Kuma no respondió. Parecía debatir internamente si debía abrir su corazón a la joven que, a pesar de todo lo que había vivido, aún mantenía una chispa de compasión en su mirada. Finalmente, su voz retumbó en el silencio: mi pueblo fue desterrado, Mara. No solo por los hombres como Crick, sino por el hombre que debería haber sido mi hermano. El líder de los apaches, mi propio hermano. Me traicionó, y con ello, destruyó a toda mi gente. El peso de sus palabras cayó sobre ellos como una piedra, y Mara sintió que el mundo a su alrededor cambiaba por completo. La revelación de Kuma la dejó muda. No era solo un guerrero con un pasado oscuro, Kuma era un hombre marcado por la traición, por una guerra familiar que había fracturado no solo su corazón, sino también su identidad. Él ya no era solo el hombre que la había salvado en la tormenta. Era alguien con un dolor tan profundo que, por un momento, Mara no supo cómo reaccionar. Lo siento, susurró finalmente, y vio como una pequeña chispa de gratitud brillaba en los ojos de Kuma. No hay tiempo para lamentos, dijo Kuma con voz firme, recuperando su compostura. Debemos llegar al refugio antes de que Crick nos alcance. No hay vuelta atrás, Mara. Lo que estamos haciendo ahora es mucho más grande que cualquier venganza personal. Es sobre sobrevivir, sobre reconstruir lo que nos han robado. Y tú eres parte de eso. Mara lo miró con los ojos llenos de preguntas, pero entendió. Entendió que ya no solo huían de un hombre cruel. Estaban luchando por un futuro, por algo que ninguno de los dos podía comprender completamente, pero que les daba fuerza para seguir adelante. El viento soplaba con fuerza en las montañas, acariciando las rocas y haciendo que los árboles se inclinaran, como si todo el paisaje estuviera bajo el mismo peso de la amenaza. La historia que Kuma le había contado a Mara no solo había cambiado su percepción de él, sino que también había abierto una puerta a un mundo mucho más oscuro del que había imaginado. Las huellas de la traición que él cargaba ahora parecían tan reales, tan cercanas. Si el hermano de Kuma, su propio pueblo, lo había abandonado, ¿qué le quedaba? ¿Y qué futuro podía haber para ellos, una mujer fugada y un guerrero marcado por el exilio? La idea de que Harlem Crick no era su único enemigo comenzó a asentarse en la mente de Mara. Si Red Theater sabía de Kuma y su pasado, si su hermano había jugado un papel tan oscuro en la destrucción de su vida, entonces la persecución no era solo de Crick. Había algo mucho más grande en juego, algo que los perseguía desde las sombras, más allá de las tierras de los apaches y las manos sucias de los terratenientes. Mara no podía evitar preguntarse, ¿quiénes más estaban involucrados? ¿Era Kuma realmente solo un guerrero? ¿O era algo más? Sin embargo, la urgencia de la situación seguía presente.
Krieg no era un hombre que se rendiría tan fácilmente, y a pesar de que Mara sabía que Kuma la protegería, no podía evitar la sensación de que algo malo se avecinaba. ¿Cómo sabes que podemos llegar al refugio?, preguntó Mara, su voz cargada de incertidumbre. Kuma la miró por un momento, antes de responder. Porque ya hemos estado aquí antes. Conozco este lugar, y los hombres de Krieg no podrán seguirnos si mantenemos el rumbo. No te preocupes, Mara. Vamos a hacerlo. Mientras avanzaban hacia lo que Kuma consideraba un refugio seguro, el silencio era opresivo. Solo se escuchaban los ecos de sus propios pasos y el viento golpeando la roca. Pero Mara sentía que algo no estaba bien. El ambiente se sentía tenso, como si las mismas montañas estuvieran conspirando en su contra. En ese momento, un sonido distante los hizo detenerse. Era el crujido de ramas rotas, seguido de un susurro que llegaba a sus oídos. No son los hombres de Krieg. Son ellos. De entre las sombras, una figura apareció, moviéndose con una gracia inquietante. Era Redfeather, quien había vuelto, pero esta vez no estaba solo. Con él, un pequeño grupo de hombres apaches se materializó, observándolos con ojos fijos y una determinación palpable. Pensé que escaparías, dijo Redfeather con una sonrisa sombría. Pero la verdad no se puede esconder para siempre, Kuma. El hermano que traicionó a tu gente, no es el único que tiene un interés en lo que sucede aquí. Estás jugando un juego mucho más grande. La amenaza en sus palabras era clara, y Mara, aunque aún no comprendía completamente, sintió como el peligro se cerraba sobre ellos. La atmósfera estaba cargada de tensión. Redfeather y los hombres apaches que lo acompañaban se mantenían firmes, sus miradas tan penetrantes como el filo de una daga. Kuma no parecía sorprendido, pero su expresión se había endurecido, como si estuviera nuevamente enfrentando un espectro del pasado que había intentado dejar atrás. Mara, por otro lado, estaba completamente confundida. Las palabras de Redfeather le daban vueltas en la cabeza. El hermano que traicionó a tu gente, no es el único que tiene un interés en lo que sucede aquí. ¿Qué significa eso?, preguntó Mara, su voz vacilante. Redfeather le dedicó una mirada que parecía calcularla, midiendo cada palabra antes de hablar. La guerra que Kuma lucha no es solo contra los hombres como Krieg. Es una guerra de sangre, de alianzas rotas. Hay más en juego que solo un hombre en busca de venganza, explicó Redfeather, como si estuviera revelando una verdad incómoda que, hasta ahora, nadie se había atrevido a decir. Kuma, aunque parecía calmo por fuera, no podía evitar tensarse al escuchar a Redfeather. Finalmente, su voz, grave y cargada de rabia contenida, salió de su garganta. ¿Por qué estás aquí, Redfeather? ¿Qué es lo que quieres de mí? El hombre con la cicatriz en el rostro no respondió de inmediato. En lugar de eso, observó a Kuma con una mezcla de respeto y desafío. Lo que quiero de ti no es lo que piensas, Kuma. Pero lo que tú hagas aquí determinará el futuro de nuestra gente. Redfeather se acercó un paso más, sus ojos fijos en los de Kuma. La sangre de tu hermano corre en las mismas venas que la mía, y ahora esa sangre tiene un precio. Mara miró entre los dos hombres, intentando comprender lo que estaba pasando. El ambiente estaba impregnado de un odio ancestral, una lucha por el poder que parecía más grande que la propia supervivencia. Kuma había hablado de su traición, pero ahora, con esas palabras, Mara empezaba a comprender que la traición no solo era personal, sino también política. La lucha de Kuma no solo era por su propia vida, sino por el destino de su pueblo. Y ella, de alguna manera, se había convertido en parte de esa lucha, aunque no entendiera bien cómo. El aire se tensó aún más, y Redfeather finalmente se apartó, mirando hacia el horizonte. Nosotros, los apaches, somos hombres de honor, pero también somos hombres de guerra. Si decides quedarte aquí, Kuma, si decides enfrentar lo que tienes que enfrentar, entonces tendrás que hacer frente a más que solo a Krieg. Tendrás que decidir qué es más importante, tu gente, o la venganza personal. Los hombres apaches se agruparon a su alrededor, dejando claro que lo que se venía sería más que una simple batalla de supervivencia. Sería una guerra de lealtades divididas, de pasados rotos que no se podían olvidar. El eco de las palabras de Redfeather seguía resonando en la mente de Mara. ¿Tu gente, o la venganza personal? Esa frase parecía estar marcando el rumbo de la historia, un punto de no retorno en el que las decisiones de Kuma no solo definirían su destino, sino el de su pueblo.
El silencio que siguió a esas palabras fue pesado, como si todo el universo estuviera esperando a ver qué haría Kuma. Mara, a su lado, sentía que todo lo que había vivido hasta ahora era solo el preludio de una batalla mucho más grande. Kuma se mantuvo en silencio por un largo momento, sus ojos fijos en el suelo, como si estuviera sopesando algo más allá de lo que se veía a simple vista. Red Theater y sus hombres esperaban, sabían que no era un hombre fácil de leer, pero también sabían que no podían dejar que el tiempo se desvaneciera. Kuma, dijo Mara, con la voz entrecortada, ¿qué significa todo esto? ¿De verdad vas a hacerle frente a todo esto solo? No puedes hacerlo. Yo estoy aquí contigo. Su confesión salió impulsada por el miedo y la esperanza, como si algo dentro de ella estuviera diciendo que no quería perderlo, que no quería que él se enfrentara a todo esto sin ella. Kuma levantó la mirada y la observó durante un largo rato, con una intensidad que hizo que Mara se sintiera más pequeña de lo que ya estaba. Pero entonces, algo cambió en sus ojos. El guerrero apache parecía estar reconociendo algo en su interior, algo que había estado ignorando hasta ahora. No es solo mía esta batalla, Mara. Lo que está en juego no es solo mi pueblo, es también el futuro de todos los que luchamos por algo más grande que nosotros mismos. No puedo hacer esto solo, y no voy a dejar que sigas huyendo por mí. La serenidad en sus palabras la tranquilizó y la aterrorizó a la vez. En ese instante, entendió que Kuma ya no solo la veía como una joven perdida, sino como una aliada, alguien que podría ser clave para todo lo que estaba por venir. Red Theater observó todo en silencio, sin intervenir. La tensión era palpable, pero él sabía que era un momento crucial para Kuma. La decisión que tomara ahora sería determinante. ¿Qué vas a hacer, entonces?, preguntó Red Theater, con una voz tan suave que parecía más una amenaza. ¿Vas a enfrentarte a tu hermano, o vas a seguir corriendo con esa chica? Su tono estaba cargado de desprecio, pero también de una curiosidad inquietante. Kuma se acercó lentamente a él, sus ojos fijos en los de Red Theater. No es cuestión de correr. Es cuestión de enfrentarnos a lo que somos. Y no voy a permitir que lo que pasó quede en el olvido. La determinación de Kuma era clara. Él ya había decidido. No iba a huir más. Y si eso significaba enfrentarse a su propio hermano, a su propio pueblo, entonces lo haría. Mara, aunque todavía llena de miedo y dudas, no podía dejar de sentir que algo en ella se había transformado también. No solo se estaba enfrentando a un futuro incierto junto a Kuma, sino que se había unido a él en una causa mucho más grande que ella misma. La lucha no solo era por su libertad, sino por un futuro que ahora les pertenecía a ambos. La decisión de Kuma estaba tomada, pero el peso de lo que eso significaba aún no se había asentado por completo. Mara, a su lado, sentía que cada paso que daban los acercaba más a un futuro incierto, pero también los unía más. No solo estaba luchando por su propia libertad, sino que se había convertido en parte de una lucha mucho más grande. El guerrero apache, que antes la había rescatado, ahora la guiaba hacia un camino que podría cambiar sus vidas para siempre. Mientras Red Theater y los demás apaches observaban en silencio, Kuma no vaciló. Con una mirada firme, le indicó a Mara que lo siguiera. Vamos a enfrentarlo, a nuestro modo, dijo, con una determinación que resonaba en su voz. Red Theater no dijo nada más, pero su mirada estaba cargada de una mezcla de respeto y desdén. Sabía que Kuma había tomado una decisión que no podría revertir, y esa decisión los llevaría a un conflicto aún más grande. La noche avanzaba, y mientras avanzaban por los estrechos senderos de las montañas, Mara sentía una creciente sensación de urgencia. No podía dejar de pensar en lo que se avecinaba, el hermano de Kuma, la guerra por el control, y las fuerzas oscuras que se tejían alrededor de ellos. ¿Cómo podemos enfrentarnos a todo esto?, le preguntó Mara a Kuma, su voz apenas un susurro en la quietud de la noche. Kuma la miró con una mezcla de ternura y tristeza. No hay respuestas fáciles, Mara. Pero juntos, podemos ser más fuertes que cualquiera de los que intentan detenernos. A medida que se adentraban en el corazón de las montañas, la oscuridad se volvía más densa, y el viento helado cortaba su piel. Mara sentía que algo estaba por suceder, como si el ambiente mismo estuviera aguardando el momento perfecto para estallar. La lucha que enfrentaban no solo era una lucha física, sino también una batalla interna, una lucha contra sus propios miedos, dudas y lo que el futuro les deparaba. Pero a pesar del miedo, Mara sentía una extraña paz al estar junto a Kuma.
No sabía qué los esperaba, pero en su corazón había una chispa de esperanza. En el momento más inesperado, una ráfaga de viento los sorprendió, y un ruido distante rompió el silencio. De inmediato, Kuma levantó la mano, señalando a Mara que se detuviera. Los dos se agacharon tras una roca, observando con cautela. Una figura apareció entre las sombras, moviéndose con rapidez y agilidad. Era uno de los hombres de Harlem Creek, y venía directo hacia ellos. El peligro nunca se detendría. El hombre de Creek se acercaba rápidamente, su silueta oscura destacando contra la luz débil de la luna. Kuma y Mara se mantuvieron inmóviles, ocultos detrás de las rocas, observando con cautela cada movimiento. El viento soplaba fuerte, haciendo que las ramas de los árboles se movieran, pero ni siquiera eso podía enmascarar el sonido de los pasos del hombre. Se detuvo a pocos metros de donde estaban, mirando a su alrededor, como si algo no estuviera bien. Era uno de los hombres de Creek, pero no parecía tan confiado como los demás. Kuma apretó los dientes, sus músculos tensos, listos para saltar en cualquier momento. Sabía que este hombre no era cualquier soldado de Creek. Este era más astuto, más calculador. Los ojos de Mara se encontraron con los de Kuma, y sin palabras, entendió lo que debía hacer. Kuma asintió lentamente, señalando que debía moverse. Sin hacer el menor ruido, Kuma salió de su escondite con la rapidez de un depredador. Mara lo siguió, pero con más cautela, procurando no hacer ningún sonido que delatara su posición. En ese momento, el hombre de Creek se giró bruscamente, y por un segundo, Mara pensó que todo estaba perdido. El soldado miró directamente hacia su escondite, su rostro iluminado por un destello de luz. Pero Kuma se adelantó con una velocidad impresionante, derrapando sobre el suelo pedregoso antes de saltar sobre el soldado. En un movimiento fluido, Kuma lo derribó al suelo con una fuerza abrumadora, desarmándolo en el proceso. El soldado intentó gritar, pero Kuma lo mantuvo bajo control con una mano firme sobre su cuello. Mara se acercó lentamente, observando a Kuma con asombro. Él había tomado el control de la situación en un abrir y cerrar de ojos, demostrando una habilidad de lucha que ella no había visto antes. Kuma se inclinó sobre el soldado inmovilizado, sus ojos oscuros mirando fijamente los de él. «Si quieres vivir, te aconsejo que te vayas de aquí», dijo con voz baja, pero autoritaria. «Dile a tu amo que Kuma está de vuelta, y que no le tengo miedo». El soldado, temblando, asintió rápidamente, y con una rapidez casi cómica, se levantó y corrió hacia las sombras, sin mirar atrás. Mara observó la escena en silencio. Aunque el peligro momentáneo había pasado, sabía que era solo una cuestión de tiempo antes de que los hombres de Creek regresaran con más fuerza. Kuma se puso de pie, su respiración tranquila pero controlada. «Esto no es más que el comienzo», dijo, mientras limpiaba la sangre de sus manos. «Creek no se detendrá, ni ahora ni nunca. Y nosotros no podemos detenernos tampoco». Mara lo miró, sintiendo que la oscuridad de la noche los envolvía, pero también sintiendo que su destino estaba cada vez más entrelazado con el suyo. La calma después del enfrentamiento fue tan breve como la ráfaga de viento que cruzó las montañas. Kuma y Mara se mantenían alerta, sabiendo que los hombres de Creek probablemente no tardarían en regresar con más refuerzos. El soldado que había escapado seguramente había alertado a sus compañeros, y la noche ya no se sentía tan segura. Kuma miró a su alrededor, evaluando el terreno. Sabía que no podían quedarse mucho tiempo en el mismo lugar. Red Theater y los otros apaches se habían ido, dejándolos solos en su camino hacia lo desconocido. Sin embargo, el destino los había unido, y ahora no había vuelta atrás. «Debemos seguir adelante», dijo Kuma en voz baja, rompiendo el silencio que había caído entre ellos. Mara lo miró, asintiendo lentamente. Ella sabía que no tenían elección. No podían quedarse y esperar a que Creek los encontrara. «Pero, ¿dónde vamos ahora?», preguntó Mara, su voz llena de dudas. Kuma la miró fijamente, y en sus ojos se reflejaba una determinación que la dejó sin aliento. «A donde mi hermano me espera», dijo con gravedad. Las palabras de Kuma dejaron una sensación helada en el aire. Su hermano. Ese mismo hermano al que había traicionado y que ahora parecía ser la clave de todo lo que estaba sucediendo. Mara no dijo nada más. Había demasiados pensamientos y preguntas en su mente, demasiadas incertidumbres. No entendía completamente la historia de Kuma, pero sabía que no podía darse el lujo de ignorar lo que estaba en juego.
Kuma parecía más tranquilo ahora, pero algo en su rostro indicaba que el camino hacia su hermano no sería fácil. La tensión entre ellos, las palabras no dichas, todo eso se acumulaba como una tormenta a punto de estallar. La verdad detrás de la traición, la guerra, la venganza, todo parecía estar vinculado de alguna forma, y Mara sentía que no podía escapar de lo que estaba por venir. Mientras caminaban, la oscuridad comenzó a engullirlos por completo. El viento había cesado, y el silencio era absoluto, como si el mundo hubiera dejado de respirar. En el fondo, se oía el sonido lejano de los caballos, el crujir de las hojas secas bajo sus patas, pero esa amenaza parecía lejana, casi etérea. Sin embargo, no podía dejar de preguntarse si realmente estaban a salvo. ¿Qué vamos a hacer cuando lleguemos a él?, preguntó Mara, quebrando la quietud de la noche. Kuma la miró por un momento, sin hablar, y luego soltó un suspiro. Lo que sea necesario. La inquietud de Mara aumentaba a cada paso. No solo por la cercanía del enemigo, sino por lo que Kuma había dicho, lo que sea necesario. ¿Qué significaba eso? ¿Qué estaba dispuesto a hacer Kuma para conseguir lo que necesitaba, para enfrentarse a su propio hermano? Las sombras de las montañas parecían estar ganando terreno, y una parte de ella temía que, al igual que el sol que ya se había ocultado, algo oscuro y peligroso estuviera a punto de engullirlos a ambos. Pero al mirar a Kuma, se dio cuenta de que su miedo no se debía solo a los peligros de su entorno. Era el miedo de no saber en qué se estaba convirtiendo todo esto. ¿Era amor lo que sentía por él, o simplemente una conexión en medio del caos? Eso era algo que aún no podía responder, pero sabía que lo que estaban por enfrentar los cambiaría para siempre. El amanecer llegó sin compasión, tiñendo las montañas de un color rojo brillante. Kuma y Mara avanzaban con paso firme, pero sus corazones estaban llenos de incertidumbre. El camino hacia el encuentro con el hermano de Kuma, el líder de los apaches, parecía interminable. Cada paso que daban los acercaba más a un conflicto inevitable, a una confrontación que, de una manera u otra, cambiaría sus vidas para siempre. Mara, aunque decidida a seguir a Kuma, sentía el peso de lo desconocido presionando sobre ella. ¿Qué haría Kuma cuando se enfrentara a su hermano? ¿Sería capaz de perdonar, o simplemente buscaría venganza? Nunca he estado tan cerca de él, dijo Kuma en voz baja, como si estuviera compartiendo una verdad que rara vez había revelado. Cuando decidí huir, pensé que jamás tendría que volver a enfrentarme a mi gente. Pero aquí estoy. Frente a la única persona que, si me ve, puede destruir todo lo que he hecho para sobrevivir. La sombra de su hermano, su traición, se cernía sobre él, y la gravedad de sus palabras hizo que Mara comprendiera la magnitud del momento. No era solo una cuestión de venganza personal, sino de todo lo que Kuma había perdido al abandonar a su propio pueblo. Mara lo miró de reojo, sintiendo una mezcla de compasión y preocupación. ¿Qué haría ella en su lugar? La respuesta era incierta, pero algo dentro de ella la empujaba a estar junto a él, a seguirlo, sin importar los riesgos. El hermano de Kuma no solo representaba un enemigo externo, sino también una herida profunda en el corazón de Kuma. «Kuma», comenzó a decir, pero las palabras no parecían salir de su boca. Sabía que él no quería hablar más de eso, que ya había dicho lo suficiente. Sin embargo, sentía que ella necesitaba entender lo que estaba a punto de enfrentar. Al llegar a un pequeño claro, Kuma se detuvo. «Lo sabrán pronto». «El aire ha cambiado», murmuró, mirando alrededor. Mara lo observó en silencio, sin comprender por completo. Pero, al mirar a su alrededor, notó que la atmósfera había cambiado. El sonido de los pájaros y el viento en los árboles había cesado. Solo había silencio, un silencio pesado. Los ojos de Kuma brillaban con una mezcla de anticipación y tristeza. «No hay vuelta atrás», dijo, y por primera vez, Mara vio una vulnerabilidad real en él. Era un hombre que había sobrevivido a una guerra interna que pocos podían imaginar, y ahora se enfrentaba a una guerra externa aún mayor, la lucha por su propio honor, por su pueblo, por todo lo que había perdido. Un susurro de viento rompió la quietud, y luego, una figura apareció frente a ellos. Un hombre alto, imponente, con los ojos oscuros como la noche. Era el hermano de Kuma. El líder de los apaches, que había traicionado a su gente por poder, y cuya presencia llenaba el aire de una tensión palpable. Sus ojos se encontraron con los de Kuma, y aunque no había palabras al principio, el aire se llenó de una carga emocional que ambos compartían.
Así que has vuelto, dijo el hermano, su voz fría y calculada. Sabía que no durarías mucho huyendo. El hermano de Kuma lo observaba con una frialdad que hacía que el aire a su alrededor pareciera más denso. Su presencia era imponente, casi aplastante. Kuma mantuvo la postura firme, pero en sus ojos había algo más que solo la ira que sentía por esa traición. Había dolor. Dolor por un lazo de sangre roto, por un amor fraternal que se transformó en odio. El viento cortaba la piel, pero ninguno de los dos se movía. Se miraban como si esperaran la primera palabra, la primera reacción. «¿Volviste? ¿Para qué, Kuma?» La voz del hermano era grave y llena de desprecio, pero había una capa de resentimiento en cada sílaba. «Para intentar recuperar lo que perdiste, para intentar darme una lección por haber sido más fuerte, más astuto». A cada palabra que él decía, la tensión entre ellos aumentaba. Mara observaba en silencio, sin entender completamente, pero sintiendo la rabia y el dolor que flotaban en el aire. ¿Qué sería capaz de hacer Kuma frente a todo esto? Estaba allí, frente al hombre que causó tanto sufrimiento a él y a su gente, ¿y qué quedaba por resolver de ese conflicto? Kuma respiró profundamente, tratando de mantener el control. «No vine a luchar por poder, hermano», dijo, con una voz más calmada de lo que Mara esperaba. «Vine a enfrentar lo que hiciste. A poner fin a este dolor que nos acompaña». El hermano esbozó una sonrisa sarcástica. «El dolor nunca termina, Kuma. ¿Crees que puedes volver y revertir los errores del pasado? Te fuiste, y ahora quieres regresar como un héroe. No hay lugar para ti aquí». Las palabras del hermano eran afiladas, pero Kuma no vaciló. Sabía que las heridas entre ellos eran profundas, pero no estaba allí para ganar la simpatía de nadie. Estaba allí para corregir un error que lo atormentaba desde hacía años. La tensión entre ellos parecía casi palpable, pero Mara sintió algo diferente en esa situación. El hermano de Kuma no solo estaba enojado con él, estaba enojado consigo mismo. Y la rabia de Kuma no parecía ser solo por él, sino por todo lo que el hermano representaba, la traición, la destrucción de lo que podría haber sido. Kuma dio un paso al frente, no con hostilidad, sino con una calma que sorprendió incluso a él mismo. «Ya no soy quien crees que soy. Nuestra lucha nunca fue sobre quien tiene más poder, sino sobre lo que queda de nosotros dos». El hermano de Kuma pareció dudar por un momento, como si esas palabras hubieran tocado algo dentro de él. Finalmente, el hermano de Kuma bajó la guardia, su mirada ahora cargada de una mezcla de resentimiento y arrepentimiento. «Sé lo que hice, Kuma», murmuró, casi como si hablara consigo mismo. «Pero no entiendes. Hice lo que hice porque no había otra opción. El mundo no está hecho para los débiles». Kuma lo miró, sin respuesta inmediata. Sabía que las palabras no eran suficientes para sanar la herida, pero al menos ahora había una brecha para algo más. «Ya no soy el hombre que conociste», dijo finalmente, con voz más suave. «Y tal vez tú tampoco lo seas». El silencio cayó sobre ellos una vez más, pero esta vez, algo parecía haber cambiado. El futuro ya no estaba decidido por la lucha, sino por la elección de seguir adelante. El silencio que siguió al enfrentamiento era casi ensordecedor. Ambos los hermanos estaban parados, distantes, pero en sus ojos había algo más. Ya no era solo odio o resentimiento, sino una profunda sensación de pérdida. Kuma sabía que, por más que quisiera resolver todo en ese momento, el dolor no se borraría tan fácilmente. Su hermano, que antes había sido una parte fundamental de su vida, ahora era un extraño. Alguien que, aunque compartiera la misma sangre, se había alejado tanto de él que el abismo entre ellos parecía imposible de cruzar. «No es demasiado tarde, hermano», dijo Kuma, finalmente rompiendo el silencio. Su voz estaba tranquila, pero el dolor en sus palabras era innegable. «Entiendo lo que hiciste, pero no puedo estar de acuerdo con eso. No puedo permitir que esto destruya más vidas». El hermano de Kuma lo miró, la expresión en su rostro aún cerrada. «Aún no entiendes, Kuma», dijo con un suspiro cansado. «No tenía elección. Fui forzado a tomar decisiones para sobrevivir, para mantener a mi gente fuerte. Y, al final, todo lo que hice fue para proteger lo que quedaba. Pero tú siempre fuiste demasiado débil para entender». La rabia subió en Kuma nuevamente, pero la controló. «Ya no somos lo que éramos, hermano.
Ya no somos las personas que podríamos haber sido. Dio un paso adelante, más cerca, pero sin amenazar. Ya no tengo el mismo deseo de venganza que tenía antes. Pero tu elección, esa, tienes que cargarla. El hermano de Kuma permaneció en silencio, la batalla interna claramente visible en sus ojos. Miró al suelo, como si intentara encontrar un camino en medio de la oscuridad en la que se encontraba. Mara, que hasta entonces se había mantenido al margen de la conversación, finalmente dio un paso adelante. ¿Y qué pasa con el futuro?, preguntó con un tono suave, pero firme. ¿Qué va a pasar ahora? Sus ojos se volvieron hacia Kuma y luego hacia su hermano. El hermano de Kuma la miró con escepticismo. ¿El futuro? No hay futuro para aquellos que se pierden, señora. Ya fue destruido por nuestros errores. Mara no se intimidó. El futuro es algo que construimos, aunque el pasado haya sido sombrío. Sus palabras fueron simples, pero cargadas de una verdad profunda. Sabía que nadie podía cambiar lo que pasó, pero todos tenían la oportunidad de decidir qué harían a partir de ahí. Kuma miró a Mara, la gratitud en sus ojos mezclada con una ligera sorpresa. Sabía que, sin ella, probablemente habría caído en la misma espiral de odio y venganza. Tal vez tenga razón, dijo, mirando directamente a su hermano. Lo que pasó, pasó. No podemos cambiar el pasado. Pero podemos decidir qué haremos con el futuro. Y yo decidí que ya no lucharé contra mi propia sangre. El hermano de Kuma se mantuvo en silencio, pero su expresión endurecida comenzó a suavizarse un poco. Sabía que, de alguna manera, esa conversación aún no estaba resuelta, pero la semilla del cambio había sido plantada. El viento comenzó a soplar nuevamente, rompiendo el silencio denso que se había instalado entre los dos hermanos. Kuma y su hermano seguían allí, cara a cara, como dos adversarios que, aunque unidos por la sangre, estaban más distantes que nunca. La conversación había llegado a un punto muerto, pero la verdad era que nada se resolvería en ese momento. El pasado no podía ser borrado, pero, tal vez, fuera posible construir algo nuevo a partir de lo que quedaba. El problema era que el hermano de Kuma aún no parecía dispuesto a dar el primer paso. Sé que quieres un cambio, Kuma, dijo el hermano, finalmente rompiendo el silencio, pero su voz estaba cargada de cansancio. Pero no puedo prometerte lo que esperas. El dolor que llevo, la traición que cometí, no se borra con palabras. Dio un paso atrás, alejándose un poco. Kuma no dudó. No quiero tus promesas. No vine aquí a buscar redención, ni para que te arrepientas. Vine aquí para asegurarme de que mi pueblo, nuestra gente, tenga una oportunidad de vivir sin la sombra del pasado persiguiéndonos. Y, lo más importante, para mostrar que hay una forma de seguir adelante, sin guerra, sin odio. Si quieres perderte en todo esto, no puedo seguirte más. El hermano de Kuma permaneció en silencio, como si las palabras de Kuma lo hubieran golpeado de una manera que no podía procesar completamente. Parecía dividido, como si hubiera llegado a un punto de no retorno, pero no supiera qué camino tomar. ¿Qué hacer cuando el dolor y el arrepentimiento se mezclan con el peso de tantas decisiones equivocadas? Mara, que observaba la escena con una intensidad silenciosa, sabía que el futuro de esos dos hermanos estaba en juego. La decisión es tuya ahora, dijo ella, mirando a Kuma y luego al hermano. Si ambos no eligen seguir adelante, todo lo que se ha perdido seguirá perdido. El hermano de Kuma miró a Mara, como si fuera la primera vez que realmente la veía. Ella estaba allí, un reflejo de algo nuevo, algo que él no podía negar, una posibilidad de cambio que aún no aceptaba completamente. Pero tal vez, en el fondo, sabía que ya no podía ignorarlo. Te di la oportunidad de huir de todo esto, Kuma, dijo con una amargura melancólica. Lo hice por ti, pero, ¿qué estoy haciendo ahora? ¿Qué significará esto? El peso de esas palabras parecía más un grito de angustia que una acusación, y Kuma sintió que algo había cambiado en su hermano. No sabía si eso significaba que todo podría resolverse de inmediato, pero al menos había espacio para un diálogo que antes parecía imposible. Kuma dio un paso al frente, su postura firme, pero al mismo tiempo llena de una sinceridad desarmada. No puedo obligarte a cambiar, hermano, dijo. Pero tampoco me voy a inclinar ante lo que pasó. No quiero venganza, solo quiero la oportunidad de vivir en paz. Si estás dispuesto a dar esa oportunidad a nuestra gente, entonces me seguirás.
De lo contrario, las decisiones serán tuyas. El silencio volvió a apoderarse del lugar, pesado, como una conclusión no dicha. El hermano de Kuma lo miró, y entonces, por primera vez, su expresión se suavizó, aunque por un momento fugaz. El silencio que siguió al último intercambio de palabras fue tan pesado como el peso de las decisiones que ambos hermanos cargaban. Kuma permaneció firme, pero había una tensión en su mirada, como si él también estuviera esperando una respuesta que podría definirlo todo. Su hermano, aún con los brazos cruzados, parecía perdido en sus propios pensamientos. Mara se quedó al lado de Kuma, dándose cuenta de que lo que estaba sucediendo entre los dos hermanos no era solo una disputa de poder o un enfrentamiento de ideales. Era algo más profundo, se trataba de lo que quedaba de humanidad en ellos. El hermano de Kuma miró al suelo por un momento, el dolor claro en su rostro. Siempre pensé que el mundo era simple, Kuma, dijo con una voz baja, llena de arrepentimiento. Pensé que podría tomar lo que era mío, que podría controlar todo. Pero ahora, veo que lo que hice fue destruir todo lo que construimos. Tienes razón. Ya no puedo seguir con esto. Las palabras fueron como un alivio, pero también un signo de que, aunque el dolor fuera reconocido, no significaba que el camino por delante fuera fácil. La batalla interna estaba lejos de terminar. Kuma dio un paso al frente, su expresión más suave ahora. Ya no necesitamos luchar, hermano. Ya no necesitamos destruir lo que queda. Pero necesitamos ser hombres de nuestra palabra. Si realmente deseas reconstruir lo que se perdió, necesitaremos trabajar juntos. Extendió la mano hacia su hermano, un gesto simple, pero lleno de significado. Había algo en la mirada de Kuma que hablaba más alto que las palabras, una voluntad genuina de seguir adelante, de dejar el pasado atrás, aunque eso significara una batalla difícil. El hermano de Kuma miró la mano extendida durante unos segundos, como si estuviera ponderando la verdadera dificultad de ese gesto. ¿Qué significaba aceptar la oferta de Kuma? Significaba abandonar años de orgullo y dolor, significaba abandonar la guerra interna que lo atormentaba. Pero, en el fondo, sabía que lo que fuera que hiciera a partir de allí debía ser hecho de manera honesta. Finalmente, estrechó la mano de Kuma, y la sensación de alivio fue instantánea. No era el fin de todos los conflictos, pero era un inicio. El comienzo de algo que podría ser mucho más grande que la venganza o la destrucción. Mara observó a los dos hombres, ahora unidos en un gesto que parecía simbolizar más que un simple apretón de manos. Era una reconciliación, no solo entre hermanos, sino entre dos almas que se habían perdido y ahora se encontraban de nuevo. Sintió una mezcla de alivio y satisfacción. Sabía que el viaje aún estaba lejos de terminar, pero ese momento parecía ser un punto de inflexión importante. Y, de alguna manera, sabía que su futuro no sería definido por lo que se perdió, sino por lo que aún estaba por venir. El amanecer fue silencioso, sin las promesas de una gran batalla, pero con el peso de decisiones que ahora necesitaban ser vividas. Kuma y su hermano estaban juntos, pero ya no como antes, ya no más como enemigos. La reconciliación no sanaba las heridas de años, pero abría una puerta hacia lo que aún estaba por venir. Mara observaba a los dos, sus corazones ahora más ligeros, pero aún pesados con lo que el futuro podría traer. La alianza entre ellos no era una solución mágica, pero era un paso, un pequeño paso, para tratar de reconstruir lo que había sido destruido. Kuma miró a su hermano con una expresión más tranquila. Ahora necesitamos actuar. No podemos quedarnos aquí esperando que todo se resuelva solo. Su hermano asintió, pero la expresión aún cargaba cierta vacilación. Lo sé, dijo, con la voz más grave que nunca. Pero, ¿qué tengo para ofrecer ahora, después de todo lo que hice? La duda aún estaba allí, como una sombra difícil de disipar. Kuma lo miró con compasión. Lo que tenemos ahora es lo que queda. Podemos reconstruir a partir de eso. La decisión de seguir adelante era difícil, pero al menos, por primera vez, parecía que lo estaban haciendo juntos. Mara, que estaba observando todo desde lejos, se acercó, sintiendo la necesidad de contribuir a ese momento. Lo que importa ahora es lo que ustedes hagan con lo que tienen. Miró a los dos hermanos con una mirada llena de fuerza y esperanza. El futuro de ustedes no está atado al pasado. Y si siguen aferrándose al dolor, al odio, no podrán seguir adelante. Sabía que no era la persona para dar grandes lecciones,
pero lo que había sucedido entre ellos la tocó profundamente. Kuma la miró con gratitud, reconociendo que ella había sido una parte esencial para que él llegara hasta allí. El hermano de Kuma parecía reflexionar sobre las palabras de Mara, y por un momento, el silencio entre ellos fue roto solo por el sonido del viento en los árboles. Tienes razón, dijo finalmente. Hay algo que hacer, pero para eso, realmente tengo que cambiar. Ya no puedo seguir siendo el hombre que fui. Kuma sonrió con una leve sonrisa de aprobación. Eso ya es un comienzo. La tensión que antes flotaba entre los dos hermanos comenzaba a desaparecer lentamente, pero aún quedaba un largo camino por delante. La reconstrucción sería un proceso arduo y lento, pero la decisión estaba tomada. Juntos, intentarían revertir los daños causados por tantos años de guerra y desconfianza. Mara, observando su progreso, sintió una mezcla de esperanza e incertidumbre. Sabía que su destino no estaba completamente resuelto, pero creía que había algo especial en ese momento de reconciliación. No solo por Kuma y su hermano, sino por todo lo que esa jornada representaba. Ya no huían, ni vivían bajo el peso del odio. Finalmente, estaban reconciliándose con el pasado y caminando hacia el futuro. El viaje estaba lejos de terminar, pero la decisión de seguir adelante, a pesar de todas las dificultades, era lo que ahora los impulsaba al próximo capítulo de sus vidas. El sol se estaba poniendo lentamente, tiñendo el cielo con tonos dorados y rojos. El escenario frente a Kuma, su hermano y Mara era inmenso y vacío, pero de una manera que ofrecía más esperanza que nunca. Ya no había nubes pesadas sobre ellos, solo el horizonte distante y la promesa de un nuevo comienzo. Kuma, con el corazón más ligero, miró a su hermano. Las palabras no eran necesarias, pero aún así, las dijo. Ahora, vamos a hacer lo que es correcto. El hermano de Kuma, que antes estaba amargado y lleno de dudas, ahora parecía más tranquilo. Miró a Kuma, la expresión finalmente libre de culpa y rabia. No sé si puedo corregir todo lo que hice. Pero lo intentaré, dijo, con sinceridad. Kuma sonrió, reconociendo que ya no había necesidad de palabras de juicio. Lo que importaba ahora era la acción. Ambos estaban listos para seguir el camino de la reconstrucción, un camino que no sería fácil, pero que sería enfrentado con valentía. Mara, que estaba allí junto a ellos, sabía que su viaje también estaba cambiando. Ya no más como una fugitiva o espectadora de un conflicto distante, sino como alguien que había sido parte fundamental de una transformación. Ella había sido el punto de equilibrio, la persona que, sin querer, trajo luz donde había oscuridad. Miró a los dos hermanos y dijo, con una sonrisa suave, lo que se haga ahora, será el reflejo de todo lo que ustedes eligieron. Y yo creo que, juntos, encontrarán la paz. Estaban ante un nuevo comienzo, pero eso no significaba que el camino sería fácil. La reconstrucción sería lenta, marcada por errores e intentos, pero había algo innegable, estaban juntos. El pasado no podía ser borrado, pero las cicatrices podían servir como recordatorios de que la vida, aunque marcada por el dolor, también ofrecía oportunidades de redención y sanación. Lo que hacían ahora, juntos, era elegir avanzar, en lugar de perderse en lo que ya no podía ser cambiado. Mientras el sol se ponía, los tres caminaron hacia el horizonte. Aún no sabían exactamente lo que el futuro les deparaba, pero sabían que ahora tenían la oportunidad de escribir una nueva historia, una historia donde la reconciliación, el perdón y la esperanza serían las fuerzas que los guiarían. El viaje aún no había terminado, pero lo que importaba era que el primer paso hacia un nuevo mañana había sido dado. Si llegaste hasta aquí, es porque algo de lo que mostramos tocó algo dentro de ti, ¿verdad? Entonces, no pierdas la oportunidad de ser parte de un viaje increíble. Si quieres seguir acompañándonos en todo lo que tenemos preparado para ti, suscríbete ahora al canal. Solo tienes que hacer clic en el botón rojo aquí abajo, y serás el primero en saber cuando nuevos vídeos sean publicados. No lo dejes para después, haz parte de nuestra comunidad de personas que, como tú, están en busca de transformación. Y no te olvides de dejar tu like. Esto nos ayuda muchísimo a traer más contenido como este para ti, y también es un pequeño gesto que hará una gran diferencia en nuestro trabajo. Y claro, queremos saber qué piensas. Entonces, comenta aquí abajo, ¿cuál fue el momento que más tocó tu corazón en este vídeo? Tu opinión es muy importante para nosotros. ¿Vamos a crecer juntos? Suscríbete ahora y sé parte de esta revolución.
Con cada nuevo vídeo, más contenido exclusivo y transformador te estará esperando. Nos vemos en el próximo vídeo, con aún más fuerza e inspiración. Hasta entonces.